Hola, ahora vamos a iniciar la grabación, en este caso de la resolución de la forma 2 de la evaluación formativa. Entonces tenemos el siguiente problema. Germán cada 4 meses duplica las ganancias de su negocio. Si hoy ha obtenido una ganancia de 1000 pesos, ¿cuál es la ganancia pasada, pasado 8 meses? Entonces este tipo de ejercicio, las recomendaciones es ir haciéndolo paso a paso, ya más que buscar una fórmula, más que podemos encontrar una regularidad. Entonces cada 8 meses, disculpe, cada 4 meses la ganancia se duplica. Entonces si hoy hablamos, en este caso en el mes cero podríamos decirlo, va a tener 1000 pesos de ganancia. Entonces voy a hacer mi ejercicio para el ejercicio, la pregunta. Entonces en el mes cero tiene una ganancia en este caso de 1000 pesos, porque hoy se cumplió la ganancia de 1000. Van a pasar 4 meses para que él recién duplique la ganancia. O sea, ahora él tendría una ganancia de 2000 pesos. Luego pasan 4 meses más, o sea, 8 meses, tendría una ganancia de 4000. Por lo tanto, mi respuesta a este ejercicio, ¿cuál es la ganancia que pasado 8 meses va a tener una ganancia de 4000 pesos? Entonces, ¿cuál es la ganancia de los 8 meses? 4000. Esa sería mi respuesta a mi ejercicio. En el caso B, nos preguntan un número mayor y ojalá le dicen ocupando las potencias. Entonces, alguien podría decir, pucha, ¿puedo escribir alguna fórmula? Podría hacerlo, pero todavía no creo que sería lo adecuado hacer una fórmula considerando que el aumento se va duplicando. Entonces, yo en el caso B voy a completar un poco más la tabla para responder. Entonces, por ejemplo, en el caso B voy a seguir, por ejemplo, 16 meses serían 8000 pesos. Y después, obviamente, a los 20 meses, disculpe, acá no sería 16, sería 12 meses. Me está adelantando mucho, 12 meses serían 8000 pesos. Y a los 16 meses ya recién cumpliría un total de 16.000, porque se va duplicando. Cada vez va duplicando las ganancias. Por lo tanto, la diferencia se va haciendo cada vez el doble. Por ejemplo, de 1000 a 2000 son 1000, de 2000 a 4000 son 2000, 4000 a 8000 son 4000. Y le sumamos el anterior. Siempre le vamos sumando el anterior. Entonces, en este caso, para los 20 meses, para los 24 meses lo puedo también anotar, que serían 32.000 en el caso de los 20 meses. A los 24 meses serían 64.000. Y obviamente al caso de los 28 meses ya tendríamos alrededor de 128.000. Entonces me puedo percatar que va llevando una especie de regularidad, una regularidad, que se refiere al doble de algo. Entonces cuando me preguntan con las potencias, como es el doble, sé que es 2 elevado a algo. En este caso a la cantidad de los meses que van ocurriendo. Pero como ocurre cada 4 meses, no cada mes, lo recomendable es ir avanzando con este caso con la tablita para que me salga mucho más fácil y mucho más rápido el ejercicio. Por ejemplo, los 32 meses serían 256.000. A los 36 meses, porque vamos de 4 en 4, serían 512.000. A los 40 meses sería 1.000.000. 1.024.000, si no me equivoco, 1.024.000. Y en el 44, en este caso el mes 44, vamos a completarlo acá, al mes 44, va a obtener el doble de 1.024.000. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra calculadora que nos va ayudando a hacer algún ejercicio. Por ejemplo, acá, si es cada vez el doble, 1.024.000, lo multiplico por 2, me da 2.048.000. Por lo tanto, para mi pregunta B, lo más probable es que sea a los 48 meses, porque ahí se va a cumplir lo que nosotros queríamos en este caso. Volver a multiplicar por 2.
que son los 4.096.000. Ahora, ¿cómo lo hubiera hecho con una fórmula? Si hubiera querido hacer una fórmula. Yo parto con 1000 y lo multiplico por el doble. Y acá voy colocando los ciclos que van ocurriendo, acá en el elevado. Entonces, por ejemplo, a los 48.000 tengo que ver cuántos ciclos ocurrieron. Ocurrió un ciclo a los 4 meses, un ciclo a los 8, un ciclo a los 12, un ciclo a los 16, otro a los 20. Entonces el primer ciclo ocurrió a los 4, el segundo ciclo ocurrió a los 8, a los 12, sería el tercer ciclo, el cuarto a los 16, el quinto a los 20, el otro a los 24. Y así lo podría expresar con potencia. Pero lo ideal es que lleguen al resultado, a lo que me interesa en este tipo de ejercicio. Entonces, la respuesta en el ejercicio, en este caso B, sería a los 48 meses. Entonces tendríamos la segunda respuesta. Recordando que en la respuesta anterior, en la pregunta A, a los 8 meses, tiene 4.000 de ganancias. Y en la pregunta B, a los 48 meses, tiene los 4 millones, como al menos que se quieren ganar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el resultado. En el caso de la pregunta C, nos preguntan lo mismo que el anterior, pero acá ya partimos con otra regularidad. En la pregunta C también tenemos mes y ganancia, pero partimos con un 2.000 pesos. Eso es lo que partimos. Entonces, originalmente partimos con el mes 0, porque íbamos a partir con 2.000 pesos de ganancia. Luego, el mes 4, porque sigue el mismo proceso de cada 4 meses, ahí recién tendríamos 4. Entonces, tendríamos la misma tabla, muy parecida a la anterior, pero un poco más con los números más elevados. Entonces, acá tendríamos 8.000. Los demoraríamos un poco menos en completarlo, en este caso nuestra meta de los 4 millones. En este caso tenemos 4, 8, 2, 6 y 6, el 20, el 24 y el 28. Entonces acá tenemos 16.000, acá tenemos 32.000, acá tenemos 64.000 y acá tenemos los 128. Entonces, yo puedo extrapolar que si me demoré 48 meses en tener 4.096.000, lo más probable es que 4 meses antes tenga los 4 millones si hubiera partido con 2.000 en vez de los 1.000 pesos que se partió originalmente. Entonces, igual lo voy a comprobar para que les quede claro. Tenemos los 512.000 y obviamente a los 32 y a los 36 vamos a tener el 1.024.000 y a los 36 meses vamos a tener los 2.048.000. Vamos a revisar si está todo correcto. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, me faltó el 256. Ah, me equivoqué, entonces tengo que corregir ahí. Entonces, por eso me está adelantando los meses. Entonces, tengo que corregir ahí. Y corrijo en este caso mi error. Entonces sería 256.000 acá. Los 512.000. Y acá recién llegaríamos al 1.024.000. Entonces vamos, ahí sí me estoy acercando a lo que realmente yo había predicho. ¿Ya? Y luego continuamos acá, que sería los 40 meses. Vamos a tener los 2.048.000. Y obviamente a los 44 meses vamos a tener los 4.096.000. O sea, ahí me percato cómo lo obtuve, ¿ya? La respuesta a mi ejercicio. Entonces me demoraría un poco menos en lograr. Y lo mismo que el anterior, si yo quisiera crear una fórmula, mi fórmula para cada uno de los ejercicios, en este caso sería el valor inicial, que sería los 1.000 pesos, por el doble, por los ciclos, en este caso los ciclos cada 4 meses. En el caso 2, en este caso, cuando parten con 2.000, 2.000 por 2 elevado a la cantidad de ciclos. Y los ciclos son cada 4 meses. Por ejemplo,
Si me preguntas en un año tengo 3 ciclos de 4 meses, porque tengo a los 4, a los 8 y a los 12, tengo 3 ciclos. Entonces, podríamos, por ejemplo, pensar con la fórmula. Si yo digo que mi fórmula va a ser 1000, el dato inicial, por ejemplo, para el primer ejercicio, por 2 elevado a los ciclos, en este caso, que lo vamos a leer ahí. Entonces digo, al año son 12 meses, son 3 ciclos, 4, 8, 12. Entonces escribo 1000 por 2 elevado a 3, me va a dar la respuesta que en este caso es 8, que es 8.000 pesos. Y lo compruebo. 4, 1000, que sería el valor inicial, por los 2 elevado, en este caso, al valor que en este caso vemos los ciclos. Por ejemplo, el primer año serían 3 ciclos, tendríamos 8.000. En el caso que no hubiese partido con 1000 pesos, hubiese partido con 2000, como lo muestro acá en la calculadora, hubiera partido con 2000, a los 12 meses hubiera tenido 16. En el caso de los 8 años, a los 8 años, en la pregunta D, si me preguntan a los 8 años, son 8 años. ¿Cuántos meses tiene esos 8 años? Digo, 8 años, lo multiplicamos por 12 meses. Eso da un total de 8 por 12 serían 96. Y ahí tendríamos una cantidad de meses adecuada para calcular. Entonces, 96. Y ese 96 lo vamos a dividir por 4 porque para ver los ciclos de conversión. Entonces, 96 lo dividimos en 4, nos da un total de 24. 24 ciclos van a ocurrir. Entonces, para que Germán, ¿cuánta plata va a tener después de 8 años? ¿Cuánta ganancia va a tener? Ocupamos nuestra calculadora. En este caso, decimos 1000 pesos y lo elevamos el 2 elevado a 24. Entonces va a tener alrededor de más de 1000 de millones. ¿Ya? Va a tener 3 ceros, 6 ceros, son 16.000 millones de ganancia al cabo de 8 años. Si parten con 2000, va a tener 23.000 millones de ganancia. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces, 16 millones de ganancia, 16.000 millones de ganancia aproximadamente para los 8 años. Si parte con 1000 y va a tener 23.000 si lo hace en el caso de partiendo con 2.000 pesos. Entonces ahí tenemos la pregunta número 1 completa, problema número 1 con la pregunta A, la B y la C. En el segundo problema, jóvenes, nos indica lo siguiente. Me pregunta, según la información de las siguientes cajas, responde las demás preguntas. Tenemos una caja de 10 centímetros de 5 y 4, o sea, 10 por 5 por 4. Otra tenemos de 8 por 8 por 8 y otra de 12 por 1 y por 12. La pregunta es, ¿cuál es la diagonal de mayor longitud? Pues, ¿a qué se refiere la diagonal? La diagonal es un punto que une dos extremos, en este caso de las cajas. Por lo cual, por ejemplo, yo tengo ese punto y como es una caja volumétrica, lo tengo que unir con la que está acá. Es como si yo trazara una cuerda por dentro de nuestra caja. Pues ahí tenemos la diagonal. Es una línea interna. Acá va a ser lo mismo, tendríamos una línea interna que una, en este caso, nuestra expresión. Y por último, tendríamos otra línea acá con ese lugar. Entonces, obviamente nos costaría pensar qué cosa podríamos hacer con esa diagonal. Ya que es la que nos está influyendo en el ejercicio. Para eso vamos a ocupar uno de los teoremas más clásicos de la matemática, que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Porque la diagonal es una hipotenusa. O sea, aquí yo voy generando un triángulo que me va a ayudar a crear la solución. Entonces genero un triángulo. El problema es lo siguiente, que solamente conozco una línea de ese triángulo, por lo menos necesito saber dos. Por lo cual, si me fijo, cuando dibujé el triángulo que está ahí en la parte superior, concretamente se armó otro triángulo acá abajo. Y ese triángulo me va a ayudar a armar el valor de esta incógnita que le voy a llamar X, para después encontrar la diagonal de este sector. Mismo procedimiento para los demás ejercicios. También voy a trazar la diagonal en todos. Voy a decir, voy a trazar la diagonal, trazo un lado, me armo un triángulo, pero el mismo problema.
voy a tener en este caso el inconveniente de las diagonales. ¿Ya? Que me falta un dato que también acá lo voy a colocar, por ejemplo acá lo voy a colocar Y y acá lo voy a colocar diagonal 2. ¿Ya? Esto lo voy a colocar diagonal 1 y eso diagonal 2. Por último, el mismo problema para las C. Todos tienen los mismos elementos. Si yo me percato, normalmente este tipo de ejercicios son bastante reiterativos. Entonces, trazamos un triángulo, pero el mismo problema que el anterior, tengo que armar otro triángulo abajo para encontrar las variables. En este caso le vamos a indicar Z y este va a ser mi diagonal 3. Y ahí vamos a medir cuál de las diagonales es la más grande. En el primer caso, de la diagonal 1, quiero descubrir X. Siempre las diagonales son hipotenusas en el caso de una caja rectangular o de una caja cuadrada. Entonces, uno de los teoremas clásicos, como decía el teorema de Pitágoras, dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa. La hipotenusa es única, por lo tanto los demás lados son catetos. Entonces, para mi ejercicio que tenemos acá, tenemos lo siguiente, para el caso de la caja de 10 por 5 y por 4. El primer cateto, para descubrir la X, tenemos un cateto que vale 10 al cuadrado, otro cateto que vale 5 al cuadrado, y una hipotenusa que no sabemos cuánto vale, que la vamos a llamar X, porque esa es nuestra primera incógnita. Necesitamos descubrir la X primero. Descubrimos 10 al cuadrado son 100, 5 al cuadrado son 25. Igual a X cuadrado. 100 más 25 son 125. Es igual a X cuadrado. Y vamos a calcular el X cuadrado en este caso, en este ejercicio. Y le vamos a aplicar raíz cuadrada. Entonces, en vez de escribir 125, vamos a aplicar raíz cuadrada. Va a ser la raíz cuadrada de 125. Y la X va a quedar sola. De tal manera que necesito calcular simplemente la raíz cuadrada de 125. Vamos a ver si es exacta la raíz de 125. La calculamos, no me da exacta, me da un número distinto, me da 5 raíz de 5. Por lo tanto, en este caso voy a dejar la X expresada como raíz de 125, no la voy a calcular. Ahora voy al triángulo que me interesaba, que es el triángulo que es en verde. Quiero calcular la diagonal. Ahora esa X, que antiguamente era una hipotenusa para el triángulo que estaba abajo, ahora eso va a ser un nuevo cateto, porque ahora tengo una nueva diagonal, que es la diagonal 1. Por lo cual, mi fórmula igual va a ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos el cateto, uno de los catetos que vale raíz de 125 al cuadrado más el otro valor que vale 4 al cuadrado. Y nos va a dar la diagonal 1, que también nosotros la queremos calcular, pero está al cuadrado. Si lo quiero escribir todo en mi calculadora, lo puedo hacer. Por ejemplo, en este caso, lo vamos a ocupar con nuestra calculadora clásica que tenemos para hacer este tipo de problemas, este tipo de ejercicios. Por lo tanto, con nuestra calculadora que tengo aquí en la pantalla, voy a calcular el resultado. Por ejemplo, voy a escribir un paréntesis, la raíz cuadrada de 125, lo vamos a cerrar en paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado. Le vamos a sumar el 4 al cuadrado y nos va a dar el resultado. El resultado es 141. Entonces, directamente llegamos a la respuesta que es 141. Como queremos saber el valor de la diagonal, pero no al cuadrado, sino a la diagonal normal, volvemos a aplicar raíz cuadrada. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 141. Eso nos va a entregar la diagonal. Entonces vamos a borrar acá, calculamos diagonal de 141 y nos entrega la solución. Nos dice que es diagonal de 140. Ahora, en este caso, como yo quiero calcularlas obviamente para ver cuál es mayor y cuál es menor, la voy a convertir a decimal. ¿Ya? Por ejemplo, ahí yo aprieto el botón y me va entregando la solución en distintos formatos. Por ejemplo, en decimales 11.87. Eso para mí, la diagonal 1 mide 11,87. Volvemos a hacer el mismo procedimiento, ahora para los demás elementos. Ahora vamos a borrar acá, porque tenemos que hacer todo el proceso de nuevo, solamente para, obviamente, para cada uno de los artículos que tenemos en este caso, para cada uno
En la segunda caja. En la segunda caja también tenemos los mismos elementos, pero la siguiente particularidad. Acá tenemos otras medidas. Por ejemplo, acá partimos con 8 en la base, 8 al costado. Por ejemplo, sería 8 al cuadrado más 8 al cuadrado y nos va a dar la valor hipotenusa que yo la llamé y en este caso al cuadrado. Ocupamos nuestra calculadora completa para escribir el ejercicio. Borramos acá. 8 al cuadrado más 8 al cuadrado nos va a dar 128. Entonces, 128 sería la solución de y cuadrado. Pero, como habíamos dicho anteriormente, hay que calcular la raíz. Calculamos la raíz de 128 y al cuadrado. Si no es exacta, la vamos a escribir como estaba, no la vamos a resolver. Entonces calculamos la raíz de 128 y nos queda que es lo mismo, pero convirtiéndonos a raíz. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso todavía? Si todavía nos falta algo más importante, que es la diagonal 2 que nos preocupa. Por lo tanto, ahora y es un cateto, que es la raíz de 128 al cuadrado, y obviamente el 8 que va hacia arriba también va al cuadrado y nos va a dar la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado. Y esta hipotenusa, nosotros no la llamamos hipotenusa, recordar que la llamamos diagonal 2. Esa es muy importante. La diagonal 2 al cuadrado. Podemos ocupar completamente la calculadora acá, chicos. Voy a colocar un paréntesis. Anotamos raíz cuadrada de 128. Cerramos el paréntesis. Elevamos al cuadrado el 128, nos da 128 más el 8 al cuadrado. Eso es 192. Entonces, 192 sería la solución acá de la diagonal al cuadrado. Pero como no queremos la diagonal al cuadrado, aplicamos raíz, nos queda la raíz de 192 y esa d al cuadrado se queda sola. ¿Ya? Acá vamos a borrar algo que dejé escrito. Eso es y no y cuadrado. Acá la diagonal, solamente la diagonal. Entonces, al calcular el resultado de la diagonal, en este caso que es 192, la raíz de 192, nos percatamos que la respuesta también es raíz. Vamos a escribirla en decimal. Eso es 13.86. Por lo tanto, esa diagonal es mucho más grande que tenemos acá en el ejercicio. 13.86. Ocupando la solución. Por último, jóvenes, nos queda hacer con la última, resolver la última diagonal, en este caso, que es la diagonal de la caja, que es más ancha. Lo más probable es que podamos pensar que esa es la diagonal más grande. ¿Y cómo comprobarlo? Vamos a decir, esa es la diagonal más grande de nuestro ejercicio. Entonces, partimos con el ejercicio probablemente tal. Vamos en azul. Entonces, uno del cateto va a ser 12, el otro del cateto va a ser 1. 12 al cuadrado más 1 al cuadrado nos va a dar el resultado en este caso, que es la diagonal z al cuadrado. En nuestra calculadora escribimos 12, lo elevamos a 2, lo sumamos con el 1 al cuadrado y nos da un total de 145. O sea, 145 sería el valor y nosotros le vamos a aplicar raíz a esa z porque me interesa sin raíz. Esa raíz de 145 es igual a z. El valor de z, la raíz de 145, vamos a ver si nos da exacto, si no la dejamos expresar como lo hemos hecho anteriormente en todo el ejercicio. 145 tampoco es exacta, por lo tanto lo dejamos ahí expresado. Esa de cateto, ahora esa hipotenusa se convierte en cateto, por lo tanto volvemos a escribir 145, lo elevamos al cuadrado, por el otro cateto, que en este caso que va hacia arriba, el 2, 2 al cuadrado. Nos va a dar la hipotenusa, que es la diagonal 3. Recordando que siempre las diagonales son las hipotenusas. Respondemos acá al ejercicio, hacemos paréntesis, colocamos el valor 145, lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a sumar obviamente con el 2 al cuadrado.
nos da un resultado que es 149. Entonces decimos 149 es igual a la diagonal 3, pero obviamente al cuadrado. Aplicamos raíz para terminar. Raíz cuadrada de 149 es igual a la diagonal 3 en este caso. Borramos y calculamos la raíz de 149. Lo más probable es que nos dé un número entero. Buscamos el valor decimal de la raíz de 149 y eso es 12.20. 12.20. Por lo tanto, si nos preguntan cuál es la diagonal mayor es la de la caja, en este caso cúbica, de 8 por 8 por 8. Tiene una diagonal más grande que las demás variables. En el siguiente ejercicio me dice lo siguiente: si con la caja que forma cubos de cubo, que es la de 8 centímetros, se llena una caja de 64, por lo tanto dibujé otra caja cúbica igual, pero de 64, 64, 64, 64. Y dentro de la caja de 8, que era la original, se meten cubitos pequeños de 1, de 1, 1, 1. La idea es cuántos cubos caben, de cubos pequeños caben dentro de la caja de 64. Entonces, primero que debo saber cuántos cubos de 1 caben en la caja de 8. Y después cuántas cajas de 8 caben en la caja de 64. Y en base a eso yo lo puedo calcular. En este caso, es un aspecto volumétrico. Esto ocupa 1 por 1 por 1. Entonces, si yo lo quiero calcular, 1 por 1 por 1, sería 1 por 1 por 1, me da 1. Acá se multiplico 8 por 8 por 8, nos va a entregar una solución igual a la siguiente. Ocupamos nuestra calculadora, 8 por 8 por 8, nos encontramos que son 512. 512. Eso quiere decir que si yo divido 512, lo dividimos por 1, nos da un total de 512. O sea, ¿cuántos bloques de 1 caben en la caja de 8? Caben 512 bloques. Entonces yo dibujaría 512 bloquecitos acá, para este lugar. Luego, hacemos el mismo procedimiento. En este caso multiplicamos 64 por 64 por 64 para ver cuál es el volumen que ocupa esta figura. Entonces, al calcularlo, en este ejercicio, 64 por 64 y por 64. Nos da un total de 262.144. 262.144. Entonces quiero ver cuántas cajas de 512 caben en 264. O también podría decir directamente, ya que la pregunta es ¿cuántos cubos pequeños caben? Caben 264, porque podría dividirlo por 1. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo para viendo cuántas cajas caben realmente de 8 en la caja de 12. Lo vamos a dividir, 564 dividido 12. 512, disculpen. Entonces ese número que tenemos ahí lo vamos a dividir por 12. 262, 144 dividido 512. Caben 512 bloques de 8. O sea, yo puedo meter 512 bloques en la de 8. Entonces, 512 bloques de 1 centímetros por cada lado caben en una caja de 8 por 8 por 8, de 8 centímetros por lado. Y obviamente caben 512 de las cajas de 8 centímetros en una caja de 64. Por lo cual, eso me da a entender que si yo multiplicase 512 por 512, me va a dar total de 262.144, que son los bloques que caben, en este caso, en el ejercicio, que son bloques de 1 por 1 por 1. Explicarlo con potencia no es tan necesario. Me interesa más que nada que puedan resolver este ejercicio, que se les haya ocurrido cómo resolver este problema. ¿Ya? Ahí terminamos con la pregunta 2. En el problema número 3 es uno clásico de los que hemos revisado. En este caso nos preguntan por cuántos triángulos van a haber en la figura 8 y en la figura 73. Nos preguntan una fórmula
Y nos preguntan obviamente cuándo habrán, en este caso, 693. Si nos preguntan por la 8, 173, porque como había notación, y la forma. En este caso voy a completar la fórmula primero. Voy a escribir la figura y el número de triángulos. Tengo la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Por lo tanto, la figura 1 tiene 5 triángulos. La figura 2 tiene 2, 4, 6, 7 triángulos. Y la figura 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, me percato que si quiero escribir una fórmula n, o n mayúscula como quiera escribirla, va de 2 en 2, porque tengo 5, 7, 9. Por lo tanto, mi fórmula sería 2n, porque va de 2 en 2, y vamos a agregarle un valor para que cuadre. O sea, si yo reemplazo por 1, serían 2 por 1, me tiene que dar 5, pero me da 2 por 1 son 2, por lo cual yo les voy a sumar un 3. 2 por 1 son 2, más 3 son 5, 2 por 2 son 4, más 3 son 7, y 2 por 3 son 6, más 3 son 9. Eso tendríamos el ejercicio listo. Ahora, para responder las preguntas, por ejemplo, la primera pregunta me dice lo siguiente, me preguntaban concretamente cuántos en la figura 8, cuántos triángulos hay en la figura 8. Figura 8, figura 8, entonces lo que uno hace, reemplaza la n por 8, eso quedaría 2 por 8 más 3. Eso lo podemos escribir completamente en nuestra calculadora. Escribimos 2 por 8 y le sumamos en este caso el 3. Nos da un resultado que es 19. O sea, tendría que haber 19 triángulos en la pregunta A, donde la figura es la figura 8. O sea, 19 triángulos. En la figura B, nos preguntan por 173. Entonces, 173 lo reemplazamos donde está la E. Entonces, sería 2 por 173 y le sumamos el 3. Luego de eso, ocupamos nuestra calculadora. 2 por 173 y le sumamos el 3 y nos da un total de 349 triángulos van a ver en esa figura. En la pregunta C nos preguntaban la fórmula. Está lista la fórmula. La C ya la tenemos lista, la fórmula que es 2n más 3. Y en la última consulta que nos hicieron, que es la pregunta D, que nos dicen en qué figura va a haber una cantidad total de 693 triángulos. 693 triángulos, yo quiero un total. Eso quiere decir que yo digo que 2n le sumo 3 es igual a 693. Para eso vamos a despejar. Vamos a hacer una ecuación. El 3 lo vamos a restar en ambos lados. Va a quedar 2n. Le sumo 3 en este sector. Y le restamos 3 en este sector. Acá el 693 también le vamos a restar 3. ¿Ya? Y le restamos 3. Eso es lo mismo que dijimos anteriormente. Le restamos 3 en ambos lados. 2n más 3 menos 3 son 2n. 2n. Y al 693 le restamos 3, son 600. Luego voy a continuar acá al costado porque me falta espacio. Vamos a dividir por 2 para que el 2n se convierta en n. Dividimos por 2 y nos queda la siguiente operación. 2n es igual a 690. Todo eso partido por 2, ya que recién habíamos dividido por 2. Al dividirlo, 2n partido por 2 es simplemente n. Y al 690 al dividirlo por 2 nos da un resultado que si nos cuesta un poco, lo escribimos acá en la calculadora. 690 dividido 2 es igual a 345. O sea, ¿en qué figura hay 293 triángulos? En la figura 345, que sería mi respuesta final a este problema número 3. Ahora vamos a ir al problema número 4 a resolver. Veamos el siguiente ejercicio. Si quiere dibujar un rectángulo de área 540 unidades cuadradas, si el punto A está ubicado en el extremo inferior izquierdo del rectángulo, ¿dónde se podrían ubicar los otros vértices de manera que el rectángulo quede en el segundo y tercer cuadrante? ¿Qué son el primero y segundo, tercer y cuarto cuadrante? ¿Ya?
Los cuadrantes se separan de la siguiente manera. Chicos, tenemos acá un plano cartesiano que tenemos un eje que normalmente llamamos el eje Y y otro eje que llamamos el X. Pero esos puntos es como la recta numérica. Para acá consideramos los X positivos, pero para este sector consideramos los X negativos. ¿Ya? Ahí tenemos más o menos la figura. Y acá al costado tenemos el siguiente, lo mismo para la Y. Para arriba es positiva la Y, para abajo es negativa la Y. Tenemos Y es positivo y Y es negativo. Los cuadrantes se separan de la siguiente manera, según el sentido antihorario. Este es mi primer cuadrante, concretamente, este es mi primer cuadrante. Vamos a anotarlo bien con un otro color. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Son los 4 cuadrantes del ejercicio. 1, 2, 3, 4. Pero, ¿cómo sé a qué corresponde cada uno? Por ejemplo, en el primer cuadrante, tanto la eje X como el eje Y van a ser positivos, porque están en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, las X son negativas, pero las Y son positivas. En el tercer cuadrante, ambas son negativas y por lo tanto en la cuarta, la X es positiva y la Y es negativa. ¿Qué es lo que es X? ¿Qué es lo que es Y? Son las coordenadas. Acá tenemos coordenada X y la coordenada Y. Por ejemplo, en el punto A, el X es negativo, la Y también es negativa. Por lo tanto, está en el tercer cuadrante. Este ejercicio tiene muchas soluciones, no es la única que la que voy a entregar. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el área tenga 540. Entonces, yo voy a hacer un rectángulo de área 540. Eso quiere decir que para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Al multiplicar la base por la altura, me tiene que dar 540. Y hay muchas opciones para que dé 540. Entonces, simplemente nos queda ir probando. Por ejemplo, yo en mi calculadora voy probando. Por ejemplo, voy a ir diciendo 270, que es un multiplico 270 por 2. Eso me da 540. Esa es una posible solución. 270 de ancho y 2 de largo, o 2 de largo y 270 de ancho. Otra posible solución, podría decir, voy a multiplicar 125 por 4, voy a ver si me cuadra. Me falta un poco más, me faltan 15. 125. Me da los 540. 125 por 4 también me da. Entonces tengo muchas opciones para mi ejercicio. Lo importante es cómo dibujo el elemento. En este caso voy a elegir el 125 y el 4. Ya, vuelvo a repetir, si lo hace con el 240 con el 2, disculpe, el 270 con el 2 no hay problema, lo hace con otros números también no hay problema, no habría problema en ese tema. Dice, ¿dónde se podrían ubicar los otros vértices de manera que el rectángulo quede en el segundo y tercer cuadrante? O sea, lo que nos interesa que los demás puntos, que otros dos puntos, por lo menos la Y sea positiva. Entonces, para eso, yo voy a hacer lo siguiente. Como quiero que la Y sea positiva, para mí voy a dibujar nuestro rectángulo, lo voy a dejar en formato vertical. O sea, voy a elegir, vuelvo a repetir, el número 135 y el 4. Por lo tanto, para mí el eje Y va a ser 135 y el eje X van a ser los 4. ¿Ya? O sea, eso es para mí lo que tienen que medir. En el eje X tienen que medir 4 unidades y en el eje Y tienen que medir 135. Esa es la medida. Entonces, en este caso, cuando alguien dice, quiero moverme 4 centímetros en el eje X, me muevo para acá, 4 centímetros. ¿Ya? Lo voy a hacer completamente no a escala para que se logre entender el ejercicio. ¿Ya? 4. Entonces, me muevo 4 centímetros o 4 unidades. Esto vale 4 unidades. Eso quiere decir que el punto que voy a ubicar acá va a ser el menos 31. Porque si era menos 35 la X y le sumé 4, me queda menos 31. Y en el caso de la Y se mantiene negativa. Se mantiene constante. Porque no me moví en el X. No me moví en el Y. En el caso de la Y, yo me moví 135 porque quería que fuera 135 más hacia arriba. Es el mismo procedimiento. 135 lo voy a ubicar por acá. Entonces toda esa línea mide 135. De ese rectángulo. No importa que los chuecos ahí del ejercicio. ¿Verdad? La idea que se entiende. ¿Qué coordenada va a ocupar en el eje X? En el X ocupa la misma coordenada porque no me cambié en el eje X. Me cambié solamente, me fui hacia arriba, no me fui hacia los costados. Entonces escribo menos 35.
al menos 15 le voy a sumar 135. Digo, menos 15 le sumo 135. Si me cuesta obviamente aún sumar los números negativos con los positivos, menos 15 más 135, lo hago en calculadora, eso me da un total de 120. O sea, acá la y vale 120. Hago el mismo procedimiento, termino para acá el ejercicio y completo mi rectángulo ya con las medidas. En este punto sigue siendo 120, pero en el x es menos 31. Entonces, de tal manera que ocurra que los números van cuadrando. Por ejemplo, ese 35, menos 35, se repite acá arriba, porque nunca solamente me moví de manera vertical. El 120 se repite con este 120, debido a que para moverme de ese punto a este punto, de este punto a este punto, nos movemos de manera horizontal. Entonces, la altura no cambió, solamente cambió el horizonte, el largo, queremos decir. Y otros más números que se repitan son los siguientes. El menos 31, que tenemos acá, se repite con el menos 31 de acá, porque vuelvo a repetir acá bajamos. Entonces, el menos 31, como es horizontal, se mantuvo, pero bajamos de ubicación. Y finalmente, otro más que se repite, que sería el menos 15 con el menos 15 por el mismo proceso anteriormente explicado. Entonces, concretamente, los números se van repitiendo. ¿Ya? En este caso de la figura geométrica rectángulo para la ubicación de ese punto. Ustedes pueden ir cambiando los números. Lo importante es que entre los dos, en este caso los dos que elijan, siempre la solución sea 54 unidades. Esa es la gracia del ejercicio. Vuelvo a repetirle, hay un montón de soluciones, no es la única, ya no es la única forma de hacer. Ahora me preguntan lo mismo, pero ¿qué pasaría si yo no quiero que se ubique, ahora se ubique en el tercer y cuarto cuadrante? Recién lo ubicamos entre el segundo y el tercero, ahora el tercer y cuarto. Entonces, hago el mismo procedimiento que hice anteriormente, pero ahora la figura, en este caso, que está en este sector, la ubicamos acostada. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Si tuviese que volver a dibujar el ejercicio, que lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Para que les quede claro, voy a elegir los mismos números, ya no me voy a complicar con eso. Voy a elegir los mismos números, el 135 y el 15, pero la figura recién la dibujamos de manera que estuviera levantada. Ahora la voy a dibujar de manera alta. Entonces, por ejemplo, acá voy a dibujar la figura que así, y obviamente para ahí. Más grande, más largo, como quieran escribirlo ustedes lo ven ahí, ustedes deciden cómo lo pueden dibujar. No, vuelvo a repetir, no lo voy a dibujar a escala, simplemente es para representar. Entonces ahí tenemos los valores. Ahora para mí esto vale 4 y todo eso vale 135. Al levantarlo, el menos 35 no cambia, habíamos dicho, el menos 35 no cambia, pero sí cambia el eje Y, porque lo estoy elevando, menos 35. Menos 15 le sumo 4, daría negativo 11. Para moverme al costado, le voy a sumar 135 al X, por lo tanto va a quedar 100 en el X, y el otro va a mantenerse como negativo. Acá abajo, el 100 se va a mantener, porque estoy bajando, pero el Y va a cambiar, y el Y al menos 11 les voy en este caso, a bajar 4, por lo tanto se convierte en menos 15. Entonces, se cumple lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que los números. El menos 35 se repite acá. En el siguiente caso, el negativo 11 se repite acá. Luego, el 100 también se repite. El 100 también se repite. El 100 también se repite. Y por último, el 15 también se repite. Entonces encontramos la respuesta. Voy a repetir en montón de soluciones para este ejercicio. La temática de hacerlo es la misma. Y con eso terminamos la corrección de la evaluación formativa de la formatos.